Hay mujeres cuya presencia cambia el aire de una habitación. No hacen ruido, no buscan el foco, pero algo en ti se ordena o se inquieta cuando ellas llegan. No es drama ni superstición. Es un tipo de inteligencia que no se mide con exámenes. Una lucidez silenciosa que recorre la vida como ríos subterráneos. Si alguna vez te dijeron sientes demasiado, quizá lo que llevas no es exceso, sino precisión. Desde la psicología profunda, Jung habló de una función de sentimiento que, cuando está afinada, no es sentimentalismo, es instrumento. Distingue autenticidad de fachada, dolor de pose, verdad de manipulación. Algunas mujeres nacen con este radar, otras lo forjan a golpes, vigilando climas emocionales para sobrevivir, aprendiendo a leer silencios porque los silencios les salvaron la vida. Esa herencia atraviesa generaciones, abuelas que escuchaban peligros en un paso, madres que adivinaban traiciones en un gesto, hijas que hoy entran a un lugar y saben sin poder explicar por qué. Pero ver así tiene espinas. Quien percibe lo oculto inevitablemente incomoda. Terminan aislándose no por soberbia, sino por higiene del alma. El espejo que muestran es demasiado nítido para quien aún necesita máscaras. Tal vez te pasó, sonrisas perfectas, y aún así, algo en el pecho te advirtió que allí había cansancio, o cálculo, o dolor negado. Luego el tiempo confirmó tu intuición y pensaste, ¿cómo lo supe? No fue paranoia. Fue lectura de patrones. Este video es para ponerle nombre a eso. No vamos a romantizar la sensibilidad, ni convertirla en espectáculo. Vamos a desmenuzar 6 rasgos que distinguen a la inteligencia espiritual auténtica de la reactividad disfrazada de profundidad. No para sentirte superior, sino para ordenarte por dentro. Poner límites sin culpa y dejar de pedir permiso a quien necesita que seas menos para no confrontar su sombra. Primero, una invitación. Respira y observa tu historia. ¿Cuántas veces callaste lo que veías para no complicar? ¿Cuántas te agotaste en reuniones donde todos parecían bien y tú salías vacía? Ese cansancio no es flojera, es costo de percibir lo que otros no registran. A partir de hoy, lo vamos a administrar con criterio. Entramos entonces en la señal 1, alfabetismo energético. Esa capacidad de notar lo que no se dice. No se trata de magia, sino de finura atencional. Microgestos, ritmos de voz, tensiones mínimas entre palabras. Tu sistema nervioso aprendió a detectar coherencia. Por eso, cuando alguien te sonríe pero su mirada pide auxilio, tu cuerpo lo siente antes que tu cabeza lo formule. Y cuando una conversación trae agenda oculta, lo percibes en el estómago. No estás loca, estás leyendo. Si ya te reconociste, escribe "lo veo" en los comentarios. No para exhibirte, sino para recordar que no estás sola. En el siguiente bloque vamos a diferenciar esta lectura fina de la proyección ansiosa y a practicar límites que te protejan sin cerrarte el corazón. Continúa. Hay una diferencia silenciosa entre sentir y percibir. Sentir te conecta con la emoción. Percibir te conecta con la verdad que vive debajo de ella. Las mujeres espiritualmente inteligentes no se quedan en la superficie del "me cae bien" o "no me gusta su energía". Ellas detectan el porqué sin palabras. Cuando una conversación vibra en deshonestidad, su cuerpo lo sabe antes de que su mente lo entienda. Esa sensibilidad no es un don místico, es una consecuencia de haber tenido que sobrevivir a lo invisible. Durante años, su sistema nervioso se calibró para leer el clima emocional como si fuera radar. No por elección, sino por necesidad. Crecieron descifrando silencios en casa, interpretando cambios de tono, anticipando tormentas antes de que estallaran. Y ese entrenamiento involuntario se volvió una segunda piel. Hoy, esa percepción las guía, pero también las cansa, porque ver demasiado sin poder apagar la visión puede ser una forma de agotamiento. Ellas lo saben. Después de una reunión social, necesitan silencio. No es introversión, es higiene energética. Lo que otros llaman sensibilidad, para ellas es precisión sensorial. Una precisión que a veces se siente como carga, porque cada gesto falso, cada sonrisa rota, se percibe como un golpe sutil en el pecho. Y sin embargo, ahí está su primer poder: leer la vibración, no el discurso. El problema no es sentir tanto, el problema es no haber aprendido a filtrar. Por eso, el camino de esta mujer no es apagar su radar,
sino ajustar su sintonía. Aprender que no todo lo que percibe le pertenece, que puede notar sin absorber, mirar sin cargar, comprender sin intervenir. Cuando logra esto, su percepción deja de ser peso y se convierte en brújula. Sabe dónde quedarse, con quién compartir su energía y cuándo marcharse sin culpa. El alfabetismo energético maduro no busca controlar, busca comprender. Y desde esa comprensión, la mujer espiritualmente inteligente aprende a moverse con gracia dentro del caos humano. Pero hay algo más profundo detrás de este don. No se trata solo de leer emociones. Es como si una corriente invisible la conectara con algo mayor. Una inteligencia colectiva que habla en símbolos. Ahí comienza la segunda señal. La conexión con el inconsciente colectivo. Mientras la mayoría sueña para descansar, ellas sueñan para recibir mensajes. Sus sueños son mapas, agua que anuncia emociones, fuego que revela transformación, puertas que advierten cambios. No son coincidencias, son conversaciones con la parte más antigua del alma humana. Lo que Jung llamó el inconsciente colectivo no es un concepto abstracto para ellas, es un lenguaje vivo. Ven patrones repetirse, sincronicidades que desafían la estadística. Piensan en alguien y esa persona escribe. Dudan de un camino y el mismo símbolo se repite 3 veces en un día. No es magia, es atención radical. Es vivir con los ojos del alma abiertos. Cuando aprendes a leer el mundo de esa forma, descubres que la realidad no solo sucede, te habla. El reto, claro, es no perderse en esa conversación. Porque quien todo lo interpreta termina creyendo que todo le habla. Y aquí comienza el arte de discernir, de diferenciar el mensaje profundo de la fantasía del ego. Esa será la segunda lección. Cómo reconocer las señales verdaderas del inconsciente sin perder el equilibrio. Hay un momento en la vida de toda mujer espiritualmente inteligente en el que el ruido exterior deja de tener sentido. No se trata de huir del mundo, sino de escuchar algo que solo se oye en el silencio. Mientras otros buscan llenar cada minuto con conversaciones, notificaciones o distracciones, ella siente una necesidad casi física de retirarse, no para aislarse, sino para volver a su centro. Jung decía que ningún proceso de individuación es posible sin periodos de soledad, porque el alma no grita entre multitudes, sus verdades se susurran en habitaciones vacías. Las mujeres de profundidad instintiva comprenden esto sin leerlo en libros, lo viven. Saben que la transformación no ocurre en medio del aplauso, sino cuando el eco es su única compañía. Pero la sociedad teme al silencio. El mundo moderno llama rara a quien elige el retiro voluntario. Confunde soledad con vacío, retiro con depresión. Y sin embargo, hay una diferencia enorme entre el aislamiento que hiere y la soledad que cura. La primera nace del miedo, la segunda de la sabiduría. Cuando una mujer elige su silencio, no se apaga, se refina. Deja que el polvo de la vida diaria se asiente hasta que la claridad emerja desde el fondo. Durante ese tiempo, su alma trabaja como un laboratorio invisible. Analiza emociones, decanta heridas, observa pensamientos sin juzgar. Allí, sin testigos, se enfrenta a lo que siempre evitó mirar. Sus contradicciones, sus sombras, sus deseos no confesados. Y poco a poco, de ese encuentro íntimo con lo incómodo, nace una nueva fuerza. No una fuerza que grita, sino que sostiene. Una fortaleza que no depende de la aprobación ni del amor ajeno, sino de una raíz interna que dice, estoy aquí, incluso cuando nadie me ve. Esta etapa desconcierta a los demás. Familiares, amigos o parejas la malinterpretan. Creen que se aleja por frialdad o desinterés, cuando en realidad está practicando el arte más difícil, escucharse sin interrupciones. Ella no huye de la vida, se sumerge más profundo en ella, porque la verdadera expansión requiere contracción, como el mar que antes de una gran ola siempre retrocede. En esa soledad sagrada, muchas descubren sus dones dormidos. Pintan, escriben, oran, meditan o simplemente observan el movimiento de su respiración. No buscan resultados, solo presencia. Y desde esa quietud, las ideas llegan sin esfuerzo. Los insights aparecen como si una inteligencia mayor hablara a través de ellas. Lo que antes parecía caos, de pronto tiene un orden secreto. El dolor empieza a tener sentido, y cuando regresan al mundo, regresan más suaves, pero más sólidas.
El verdadero propósito de la soledad no es escapar, sino recordar quién eres cuando nadie te exige un papel, cuando el personaje cae y solo queda el alma. Por eso, la mujer espiritualmente inteligente honra sus ciclos de silencio. Sabe que necesita recargar su energía lejos del ruido para luego poder ofrecerla con pureza. Esa es su alquimia, convertir el aislamiento en cuna de claridad. No todas entenderán esta elección, y no hace falta, porque la soledad sagrada no busca aprobación, busca autenticidad, y en ese retiro ella aprende la lección más valiosa. La paz no se encuentra, se cultiva. Hay una sabiduría que no se aprende en libros, se aprende en noches sin sueño, en lágrimas silenciosas, en esos momentos donde la vida te quiebra y te obliga a mirar lo que siempre evitaste. Las mujeres espiritualmente inteligentes no son luminosas porque nunca cayeron. Brillan porque supieron caminar por el fuego sin perder su esencia. En la psicología profunda, Jung llamó a este proceso la función trascendente, el arte de sostener los opuestos hasta que algo nuevo nazca. Cuando una mujer no huye de su dolor, cuando se atreve a mirar de frente su sombra, ocurre una forma de alquimia interior. El sufrimiento deja de ser castigo y se convierte en materia prima para el despertar. Ella no se pregunta ¿por qué a mí?, sino ¿para qué? Y en ese cambio de pregunta, comienza su transformación. Estas mujeres han tocado fondo, pero en lugar de quedarse allí, cavan más hondo. Bajan al inframundo de su psique, enfrentan la rabia, la culpa, la soledad. Se quedan en ese infierno lo suficiente para comprender que el fuego no destruye, purifica. Cuando resurgen, no regresan como víctimas, sino como alquimistas. Su dolor se convierte en brújula, su herida en lenguaje de empatía, y su historia en medicina para otros. Lo que las diferencia no es que no sufran, sino cómo atraviesan el sufrimiento. Mientras muchos huyen del dolor buscando distracciones o falsas espiritualidades, ellas permanecen. No adornan la herida con frases positivas ni la niegan con sonrisas prefabricadas. Entienden que sanar no es olvidar, sino integrar, que cada cicatriz lleva dentro una lección. Cómo amar sin perderte, cómo caer sin quebrarte, cómo perdonar sin traicionarte. Cuando logran integrar su sombra, nace algo poderoso. La compasión lúcida. No la compasión ingenua que todo justifica, sino aquella que mira la oscuridad y aún elige el amor. Por eso su presencia cura. No necesitan proclamar su experiencia, su sola existencia vibra diferente. En sus ojos se percibe que estuvieron en el abismo y regresaron con algo valioso. Una paz que no depende de las circunstancias. Esa es su autoridad. No la autoridad del ego, sino la del alma que ha sido templada por la pérdida. Y hay algo más. Estas mujeres descubren que el dolor personal casi nunca es solo suyo. Sienten que su historia toca algo ancestral, que su proceso libera heridas que vienen de lejos, de madres, de abuelas, de generaciones que no pudieron hablar. Sanar deja de ser un acto individual, se convierte en una labor colectiva. Cuando ellas se perdonan, algo en su linaje respira. Cuando se aman, las mujeres que las precedieron descansan. Esa es la verdadera alquimia, convertir el plomo del sufrimiento en el oro de la conciencia. Y lo más paradójico es que, cuanto más profundo su descenso, más suave se vuelve su energía, porque la sabiduría no endurece, ablanda. Quien comprendió su propio dolor, deja de juzgar el de los demás. Esa calma es el signo de quien ha pasado por el fuego y ha aprendido a transformarlo en luz. La próxima señal es la expresión más silenciosa de ese poder, la presencia terapéutica, el lenguaje invisible del alma que sana sin palabras. No toda sabiduría se dice. Hay verdades que solo pueden transmitirse en silencio, y hay mujeres que dominan ese lenguaje sin saber que lo hablan. Cuando una de ellas entra en una habitación, algo cambia. No es su aspecto, ni su voz. Es la energía tranquila que la rodea, como si el tiempo se ajustara a su ritmo. La gente se siente más segura, respira más lento, sin entender por qué. Eso es presencia terapéutica. El poder de sanar sin hacer nada, solo siendo. Estas mujeres no confunden silencio con ausencia. Saben que a veces la palabra interrumpe lo que el alma necesita oír. Han aprendido que estar presentes es más sanador que ofrecer soluciones.
que mirar con ternura cura más que 1000 discursos. Cuando acompañan a alguien en su dolor, no intentan arreglarlo. Simplemente sostienen el espacio, como si su calma dijera: no tienes que huir, puedes sentirlo todo y seguir viva. Ese tipo de presencia no se improvisa. Se gana caminando la oscuridad propia, enfrentando la propia herida hasta poder mirar la herida ajena sin miedo. Por eso, cuando están frente al sufrimiento de otro, no lo juzgan ni lo minimizan. Su energía dice: yo también he estado allí. Esa resonancia invisible es lo que permite que otros se relajen, que bajen sus defensas, que confíen, porque el alma reconoce a quien no finge. El lenguaje de estas mujeres no está hecho de frases brillantes. Sus palabras son pocas, pero llevan peso. Saben que cada sílaba tiene frecuencia, que hablar desde el ego agita el ambiente, y hablar desde la verdad lo ordena. Por eso piensan antes de pronunciar, porque entienden que la palabra es un acto energético. Quien las escucha no se queda con el contenido, sino con la vibración, y esa vibración puede elevar o destruir. Han aprendido a economizar su energía, a no entregarse del todo en cada conversación, a no abrirse completamente en todo lugar, no por desconfianza sino por respeto a su propia vitalidad. Saben que su sensibilidad requiere administración. No toda persona merece acceso a su profundidad, y elegir a quién ofrecerla es un acto de amor propio, no de egoísmo. Curiosamente, cuanto más silenciosas se vuelven, más impacto tienen, porque su energía habla el idioma del alma colectiva. Son como diapasones humanos. Afinan a quienes las rodean sin necesidad de tocar palabra. Después de estar con ellas, uno siente claridad, alivio o incluso un llanto liberador. No hicieron nada visible, solo estuvieron allí, completas, presentes, sin huir de lo que el momento pedía. Ese es el tipo de influencia que no se enseña en escuelas, ni se mide con métricas. Es una forma de sabiduría encarnada que la cultura moderna no sabe cuantificar. Mientras muchos buscan brillar, ellas eligen irradiar. Mientras otros intentan convencer, ellas simplemente resuenan. Y cuando el mundo las percibe, suele confundir su serenidad con frialdad, su reserva con misterio. Pero lo que en realidad ocurre es simple. Han hecho las paces con su sombra, y ya no necesitan gritar para existir. Su fuerza es sutil pero inamovible. Es el tipo de presencia que deja huellas sin quererlo. En el próximo bloque, esa quietud interior se expandirá hacia afuera. Veremos cómo estas mujeres aprenden a vivir en sincronía con el universo, donde la vida misma se vuelve diálogo, y las coincidencias se transforman en destino. Hay mujeres para las que la vida parece moverse con un ritmo propio. No empujan las puertas se abren. No fuerzan las oportunidades las encuentran. Para muchos esto es suerte o coincidencia, para ellas es lenguaje, porque una vez que han aprendido a escuchar el murmullo del alma, el universo comienza a responder. Jung llamó a este fenómeno sincronicidad, la unión misteriosa entre lo interno y lo externo. Cuando un pensamiento, un sueño o una emoción se reflejan en un evento del mundo físico, y esa coincidencia lleva un mensaje. Para la mujer espiritualmente inteligente, esto no es superstición. Es una manera de leer la realidad con los ojos del alma. El mundo no es un escenario mudo, es una conversación constante. Y cuanto más alineada está con su verdad, más nítida se vuelve la voz que la guía. A veces, esa guía llega como un número repetido, una canción que aparece justo cuando su mente duda, o una frase en boca de un extraño que responde a una pregunta que nunca dijo en voz alta. No hay azar cuando hay atención. La sincronicidad es la forma en que la existencia confirma: vas bien, sigue, pero también puede advertir: no es por aquí. La diferencia está en la escucha. Estas mujeres viven en un estado de sensibilidad simbólica. Cada experiencia, cada encuentro, cada silencio tiene textura y sentido. Pero no todo lo que brilla es señal, y ellas lo saben. El verdadero desafío no es ver signos, sino discernir entre la voz del alma y el eco del ego. Porque el ego también sabe disfrazarse de intuición, y si no hay silencio interior, una termina confundiendo deseo con destino. Por eso, estas mujeres cultivan la observación sin obsesión. No fuerzan los significados, los permiten. Saben que la vida tiene su propio tempo y que la prisa rompe la melodía.
Esperan, confían y actúan solo cuando sienten coherencia. Cuando el corazón y la circunstancia dicen ahora, y en ese equilibrio entre acción y entrega, su vida se vuelve una danza. No controlan, co-crean. El resultado de vivir así es profundo. Cada día se siente lleno de propósito. Las coincidencias se vuelven capítulos de un mismo libro escrito junto al universo. Encuentros, rupturas, retrasos, todo parece tener una coreografía secreta. Incluso el dolor cobra sentido, porque entienden que no existe experiencia inútil. Todo forma parte de una trama mayor que la mente humana apenas alcanza a intuir. Y lo más hermoso es que esta conexión no las aleja del mundo, las enraiza más en él. Mientras otros buscan señales mirando al cielo, ellas las encuentran en lo cotidiano, en la mirada de un niño, en el viento, en el aroma de un recuerdo. Han comprendido que lo sagrado no está allá arriba, sino aquí, entre las manos, en lo simple. Cuando viven en esta sintonía, se vuelven faros humanos. No necesitan imponer ni convencer. Su sola coherencia irradia orden. Son mujeres que hablan con la vida y la vida les contesta. Y aunque a veces la razón no lo entienda, el alma sabe. Porque lo invisible no necesita prueba. Se reconoce por resonancia. Pero este nivel de sensibilidad también tiene un precio. Vivir despierta en un mundo dormido exige discernimiento, límites y una enorme humildad. Porque cuanto más claras son las señales, mayor es la responsabilidad de no usarlas para el control, sino para el servicio. Y ahí, justo ahí, comienza la verdadera maestría. Servir sin exhibirse, influir sin quererlo, guiar sin nombre. En el próximo bloque, veremos qué sucede cuando esta mujer integra todas sus señales, cuando su sensibilidad deja de ser carga y se convierte en forma natural de sabiduría. La alquimia final, sombra y luz en equilibrio. Llega un punto en el camino en que la mujer espiritualmente inteligente se mira al espejo y ya no ve luz ni oscuridad separadas. Ve ambas fundidas en una misma imagen, la suya. Durante años creyó que debía elegir, ser fuerte o sensible, brillar o esconderse, protegerse o amar. Pero la madurez espiritual llega cuando comprende que el alma no evoluciona eligiendo mitades, sino integrando los opuestos. Jung decía que el verdadero poder nace cuando podemos sostener la tensión entre la luz y la sombra sin rompernos. Y eso es precisamente lo que estas mujeres aprenden a hacer. No niegan su oscuridad, la iluminan desde dentro. No niegan su dolor, lo honran como maestro. Cada parte de sí misma, incluso las más incómodas, se vuelve necesaria. Porque la sombra no es el enemigo, es la guardiana del potencial no vivido. Cuando una mujer se atreve a mirar sus zonas más ocultas, su ira, su envidia, su deseo de control, su miedo al abandono, deja de proyectarlas en otros. Deja de culpar al mundo por lo que habita en ella. Y en ese instante, algo se libera. Ya no necesita disfrazarse de la buena, la fuerte o la iluminada. Puede ser humana, contradictoria, imperfecta y aún así sagrada. Pero vivir así tiene un precio. La autenticidad suele ser solitaria, porque quien se muestra sin máscaras confronta las máscaras de los demás. Y no todos están listos para mirarse. Por eso, muchas de estas mujeres experimentan periodos de incomprensión. La llaman fría, distante, complicada, cuando en realidad solo está cansada de fingir. No se aleja por orgullo, sino por coherencia. Prefiere la verdad solitaria al aplauso falso. Y aunque a veces duele, esa fidelidad a sí misma la mantiene viva. Aquí surge la paradoja de la visibilidad. Su luz atrae miradas, pero su alma busca silencio. Desea servir, pero no ser exhibida. Necesita comunicar su verdad, pero teme que el ruido del mundo la distorsione. Entonces aprende a danzar entre presencia y retiro, dar sin vaciarse, aparecer sin perderse. Su influencia no está en lo que muestra, sino en lo que irradia. Las personas sienten su impacto, incluso sin entenderlo. Algunas la idealizan, otras la rechazan. Ambas reacciones son proyecciones, espejos del inconsciente colectivo. Y ella lo sabe. Ya no se infla con la admiración ni se encoge con la crítica. Aprende el arte más difícil, no tomarse nada personalmente, ni los halagos ni los juicios, porque comprendió que nada de eso define su esencia. La integración también le enseña que no todo debe ser compartido, que hay sabidurías que pierden fuerza cuando se explican. Por eso guarda silencio cuando otros gritan,
y sonríe cuando nadie lo espera. Su poder se vuelve discreto pero profundo. Es una forma de autoridad que no domina, armoniza. Y cuando vive desde ese equilibrio, algo extraordinario sucede. Ya no busca sanar a todos, ni entender a todos, ni demostrar nada. Su sola existencia se vuelve enseñanza. Camina por el mundo con la serenidad de quien se conoce y no se debe a nadie. Esa calma es su revolución. En el próximo bloque llegaremos al cierre de este viaje, cuando todo lo aprendido, la sensibilidad, la soledad, el dolor, la sincronicidad, se funde en una verdad simple, la sabiduría invisible de vivir con gracia en un mundo que aún no sabe escuchar. Al final del camino, la mujer espiritualmente inteligente deja de buscar respuestas y comienza a encarnar las preguntas. Ya no necesita entenderlo todo, confía. Ya no necesita probar su fuerza, la habita. Su vida se convierte en una oración silenciosa que dice: estoy aquí, presente, completa, aunque nadie lo note. Comprende que su historia no empezó con ella, que en su sangre viajan memorias de mujeres que también sintieron demasiado, abuelas que leyeron el peligro en una mirada, madres que callaron su intuición para sobrevivir, diosas olvidadas que fueron reducidas a brujas porque veían más de lo permitido. Toda esa sabiduría dormía en su cuerpo, esperando ser recordada. Y cuando ella empieza a vivir con conciencia, ese linaje despierta. Cada decisión coherente cura una herida antigua. Cada límite claro libera a una antepasada que nunca pudo decir no. Cada gesto de amor propio es una ofrenda a las que vinieron antes. Ella no sana solo por sí misma, sana hacia atrás y hacia adelante. Con el tiempo, su grandeza se vuelve invisible. Ya no necesita símbolos ni títulos, ni siquiera reconocimiento. La espiritualidad deja de ser estética y se convierte en ética, una forma de estar en el mundo. Su poder ya no impresiona, inspira. Y la magia que antes parecía extraordinaria, ahora fluye en lo cotidiano. Un café compartido, una palabra justa, una mirada que calma. La sencillez se vuelve su forma de sabiduría, porque después de tanto buscar lo divino, descubre que lo divino era esto: la respiración, el tacto, el ahora. El alma no pedía más luz, pedía presencia. Y esa es la última lección. No hay que ser especial para ser sagrada. Solo hay que ser verdadera. Cuando otras mujeres la observan, algo en ellas despierta. No saben explicarlo, pero sienten que hay otra forma de existir. Una forma más suave, más honesta, más libre. Ella no predica, encarna. No enseña desde el podio, sino desde la coherencia. Es una guía que no se autoproclama, un espejo que no impone, una llama que no consume. Y en esa quietud reside su influencia más profunda. El mundo moderno, tan obsesionado con la velocidad y la visibilidad, no sabe qué hacer con alguien así. Pero poco a poco su simple presencia va abriendo grietas en la superficie. Las personas que la cruzan se van distintas, un poco más presentes, un poco más conscientes. Y eso basta, porque su misión no es transformar a todos, sino recordar al mundo lo que ya sabe, pero ha olvidado. Que la sabiduría no grita, susurra. Que el amor no exige, revela. Que el poder no domina, armoniza. Al llegar aquí, ella entiende que la sensibilidad que antes la agotaba es su brújula. La soledad que temía es su santuario. Y el dolor que maldecía fue su iniciación. Ya no lucha contra su naturaleza, la abraza como un diseño sagrado. Y mientras camina por la vida con pasos lentos y ojos tranquilos, su historia no termina. Se transmite. En cada mujer que decide escucharse, en cada alma que elige sentir sin miedo, en cada generación que comprende que ser sensible no es debilidad, sino una forma superior de inteligencia, porque al final, lo que el alma más anhela no es ser vista, sino ser entendida. Y cuando eso ocurre, el viaje ya no necesita palabras. Silencio. Respira. Has llegado.